entonces, desde ya. Bien, respecto a lo que tiene que ver con Google Classroom, respecto a lo que acabamos de hablar, respecto a la evaluación, a las guías que tenían que entregar, ¿están bien o tienen alguna duda? Si están bien, recuerden hacer el símbolo para arriba, o si no, alguna duda respecto de Google Classroom, de las guías, de lo que hemos estado realizando hasta el momento. Antes del contenido, después, si es que no hay ninguna duda, pasamos a explicar un poco el contenido para que se comprenda mejor. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna incertidumbre o algún incluso comentario que tengan sobre eso? Insisto, métanse a Google Classroom. Tienen el ingreso en el iEduca. Tienen muchos archivos ahí y tienen formas de aprender que son variadas. Si les gusta jugar, métanse en la parte donde dice juegos. Y ahí van a ver cómo era la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y van a entenderla a través de algo que no es que yo esté hablándoles adelante y explicándoles cosas, sino que lo van a ver y aprender a través de otras formas. ¿Ya? Por eso les puse ahí otras formas de aprendizaje. ¿Ya? Cerrando entonces eso y avanzando en el contenido, vamos a ver rápidamente el contexto histórico que se está viviendo en el siglo XIX. Quiero que les quede bien claro. Esto que vamos a estudiar ahora, ya lo estudiamos el año pasado, lo estudiamos en primero medio, pero quiero que quede súper claro y hacer una especie de resumen sintético sobre esto que vamos a ver. Bien, entonces, les voy a mostrar nuevamente y les voy a ir mostrando imágenes y explicando el contenido. Bien. Primero, lo primero que tenemos que considerar entonces es que durante el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, se produjeron dos revoluciones o dos hechos muy importantes y que lo estudiamos, o ustedes lo estudiaron en octavo con la profesora de historia, si no me equivoco. Dos hechos súper importantes se dieron a fines del siglo XIX. Bien, uno de ellos fue la independencia de Estados Unidos en el año 1777, y otra de ellas, otro de esos hechos históricos importantes, fue la Revolución Francesa en el año 1789. Entonces, Revolución Francesa en 1789 y independencia de Estados Unidos en el año 1777. Entonces, la independencia de Estados Unidos es el primer gran proceso revolucionario de fines del siglo XVII. Y me interesa mucho que ustedes lo tengan en consideración esto, porque antes de esto, chicos... Mamá, ¿me puedes echar mi tablet? Leen, por favor, el audio. Otra el audio. Bien, vuelvo a repetir. 1777, independencia de Estados Unidos. 1789, Revolución Francesa. Recuerden entonces estos dos hechos históricos. Vamos a tirar esta imagen más para adelante. Estos dos hechos históricos, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, generan un tremendo desequilibrio en la política internacional europea. ¿Por qué? Porque recuerden que antes de que sucedieran estas dos cosas, independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa, los países europeos eran monarquías. Había reyes, habían familias reales que gobernaban. Sin embargo, si ustedes se fijan en esta imagen que estoy mostrando acá, con la Revolución Francesa, se produce entonces el término del antiguo régimen, o el término de lo que se va a denominar como la monarquía absolutista. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que los franceses le van a cortar la cabeza al rey. Fíjense que al rey Luis XVI, el rey francés que gobernaba en esa época, se le encarceló primero y luego se le cortó la cabeza, y se le cortó la cabeza a la reina María Antonieta y a toda la familia real. O sea, no había posibilidad de volver atrás con la monarquía porque ya no había reyes. Y aquí en la imagen se les muestra con la guillotina, ¿cierto? Que la guillotina, recuerden que es esta arma que tiene una cuchilla y que le corta la cabeza directamente o decapita a las personas cortándole la cabeza del cuerpo, que es justamente lo que nosotros estamos viendo acá. Bien,
este hecho histórico, la Revolución Francesa, genera un tremendo desequilibrio, vuelvo a plantear, tremendo desequilibrio político, porque antes había monarquías y ahora al rey de Francia le cortaron la cabeza y todas las monarquías europeas tienen miedo de que también les corten la cabeza. Todos los demás reyes de los demás países están pensando en que se puede generar una revolución en su país y finalmente esa revolución puede llevar a que también a ellos le corten la cabeza. Por lo tanto, comienza todo un revuelo en el ámbito europeo. Esto es a fines del siglo XVIII, en 1789 con la Revolución Francesa y 1777 con Estados Unidos y su independencia. Bien, esto es importante que lo tengan en consideración, porque ya estamos hablando sobre ciertos problemas. Primero, ¿qué gran problema se da? Antes las monarquías eran todas familia, de hecho los reyes se casaban entre ellos, entre primos, sobrinos, los reyes, las reinas se casaban entre ellos. ¿Bien? Degenerados. Sí, es friki Ignacio, es algo raro, pero se casaban entre ellos, entre familia. ¿Bien? Pero esto era muy interesante, porque cuando habían problemas o conflictos entre ellos, simplemente como eran familia, decidían ir a la guerra, llevaban a personas a pelear, a morir, pero luego ellos solucionaban todo tomándose una tacita de café, se juntaban una vez en algún tipo de frontera de países y solucionaban todo, porque eran familia, porque finalmente tenían la misma sangre. Los debates y las disputas eran más que nada cuestiones que tenían que ver con eso, con riñas o problemas familiares. Entonces, por ejemplo, llegaban, tomaban el té y el rey de Inglaterra o el rey francés le decía al rey español, ya, mira, fíjate que tengo problemas contigo, solucionemos esto, y el rey francés le decía, ya, entonces yo te doy un poco de tierra en tal lugar y tú me das otro poco de territorio en otro lugar y solucionamos esto y terminamos la guerra. Y así se acababan las guerras durante las monarquías. Eran sangrientas, pero la verdad que en comparación con las guerras contemporáneas no lo eran tanto porque se solucionaban relativamente rápido porque las familias eran de la misma realeza. ¿Bien? Hasta ahí, ¿dudas o preguntas sobre esto? La familia antes en la monarquía era la realeza y tenían, todas las realezas europeas tenían puntos en común de sangre, eran familia. Sin embargo, con la Revolución Francesa, ya los reyes en Francia por lo menos no están, se les cortó la cabeza, sin embargo, aparecen otras personas que quieren obtener el poder. Y estas personas ya no van a tener sangre o familia en las otras monarquías. Por lo tanto, por ejemplo, Napoleón, cuando invade los otros países luego de la Revolución Francesa, no tiene ningún interés en sentarse a tomar un café con los reyes porque no tiene ningún contacto o círculo familiar con ellos. No le interesa sentarse a tomar café con ellos para poder solucionar las cosas. Lo que le interesa a Napoleón es sacarlos del poder, quitarles el poder que tienen porque son reyes. Napoleón invade después de la Revolución Francesa varios países. Entre los países que invade, por ejemplo, están España, que tenía en ese tiempo a las colonias americanas. Chile era colonia de España en ese tiempo, y Napoleón invadió España y tomó prisionero al rey. A Fernando VII lo encarceló. Y eso genera también un tremendo desequilibrio en América, porque las colonias no saben cómo gobernarse porque el rey está encarcelado. Y allí aparecen recién todas estas ideas de la independencia de América, que intentan gobernarse porque el rey está encarcelado por Napoleón. Hasta ahí, ¿dudas o preguntas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo respecto de que Napoleón, después de la Revolución Francesa, intentó terminar con las monarquías que estaban a su alrededor? En los países que estaban al lado de Francia, Napoleón empieza a invadirlos y empieza a encarcelar a las monarquías, les empieza a hacer juicios, ¿bien? Y les entrega el poder a la ciudadanía, a las personas. Como que Napoleón no era de ese pedigrí. ¿Cómo? ¿Cómo, Ignacio? Como que Napoleón no era del pedigrí de las demás personas. Exacto. Ahí Napoleón, Ignacio se refiere a pedigrí, se refiere con el tema de la élite. O sea, Napoleón no pertenecía a una clase alta,
a la nobleza o a la realeza. Napoleón pertenecía a una clase, entre comillas, baja y media, una clase que tenía que ver con la milicia. De hecho, Napoleón se hizo famoso no porque tuviera sangre real o porque fuera importante o una persona de alcurnia o de una clase social alta. Napoleón se hizo famoso porque fue un general que le fue muy bien en las batallas, y en la medida que le iba muy bien en las batallas, los soldados empezaron a considerarlo como un verdadero general, como un verdadero militar que los podía llevar a la victoria. Y es así como Napoleón llega a gobernar Francia, pero no llega a gobernar Francia porque sea de una familia importante, para nada. Es solamente por su esfuerzo a través de las batallas y por ganar esas campañas militares, ¿ya? Así que súper interesante lo que está diciendo el Ignacio. Aparecen personas que empiezan a gobernar, pero que ya no pertenecen a la nobleza o a la realeza, pertenecen a clases que antes nunca habían llegado al poder. Por lo tanto, tenemos el comienzo de la historia contemporánea con la Revolución Francesa. Es la última fase de la historia de la humanidad, la que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy. Comienza con esta revolución porque llegan al poder personas que no vienen de ser hijas de reyes o hijos de reyes, ¿cierto? O nietos de reyes. Vienen porque en determinado momento histórico obtuvieron el poder, ya sea por una toma de poder militar, en el caso de Napoleón, o ya sea después en la República, por una elección democrática que elige a los gobernantes. Es el principio del mundo contemporáneo que nosotros estamos estudiando. Avanzamos. En ese contexto del fines del siglo XVIII, con estos dos hechos, independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa, durante el siglo XVIII también comenzó a desarrollarse la Revolución Industrial. Aquí ustedes están viendo en la imagen, en fines del siglo XVIII y principios del XIX, comenzaron a aparecer estos tremendos galpones donde se empieza a utilizar el hierro, donde se empieza a utilizar el concreto, materiales que antiguamente, antes de esta época, no se utilizaban de esta manera. Si bien se utilizaba, por ejemplo, el metal en algunas cosas, habían artistas que hacían esculturas de metal en la Grecia antigua, ya en el siglo V a.C., habían artistas griegos que ocupaban el metal para hacer esculturas de metal, por ejemplo. Pero nunca se había ocupado el metal para hacer estructuras o arquitecturas. Fíjense aquí cómo se ocupan vigas de metal que se sacan de las líneas del tren. O sea, el tren, que es uno de los principales elementos de la revolución industrial, también sirve para construir los primeros edificios. Fíjense que acá estos edificios tienen, o estos galpones tienen líneas de tren ocupando para sostener el edificio o para sostener el techo o los muros. Antes las construcciones eran de mármol, piedra, como las iglesias góticas o medievales, o en algún caso también de madera, como ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, las iglesias en Chiloé, que son de madera. Bien, la revolución industrial todavía no llegaba y todavía no se ocupaban estos materiales en la construcción, pero durante el siglo XVIII, fines del XVIII y principios y a lo largo del XIX, comienza a ocuparse esto, que es propio de lo que nosotros también consideramos como cercano, porque cuando vamos a una construcción ocupan estos materiales. En esta época en específico apareció eso. Y apareció en varios países, pero principalmente en Inglaterra, en Francia y en Alemania o en otros países menores. Pero principalmente fue en Inglaterra y en Francia. La revolución industrial estuvo directamente relacionada con esos países, Inglaterra y Francia. Y que si nos fijamos, al mismo tiempo son los países más importantes que después van a desarrollarse en el imperialismo. Hasta ahí, ¿dudas con la revolución industrial o dudas con la revolución francesa o en la independencia de Estados Unidos? ¿Quién tiene algún tipo de duda? Diego, diga. ¿Cuántos años ha gobernado Napoleón? ¿Cuántos años ha Napoleón, gobernado? sí. Napoleón estuvo hasta 1815, cuando es derrotado en la batalla de Waterloo, ¿ya? En Francia. Napoleón estuvo bastante tiempo, más entre 1808 y 1915 fue el mayor apogeo de Napoleón, porque en 1808 fue cuando invadió España y cuando tomó prisionero a Fernando VII, que es este rey que gobernaba las colonias americanas.
Sin embargo, entre 1808 y 1915 se desarrolla, el imperio francés se amplía, Napoleón empieza a invadir distintos países, y obviamente en 1815 ya él se autodefine o se corona como emperador del imperio francés, cosa que no había sucedido en mucho tiempo. Él considera como emperador, y eso finalmente lo que hace es que lo que se había logrado antes con la Revolución Francesa, la independencia francesa de la monarquía, vuelve nuevamente a ser parte con el imperio o con el emperador Napoleón, porque él prácticamente como que se convierte en rey, a pesar de que ya había sido la Revolución Francesa. Eso le genera problemas porque mucha gente en la sociedad francesa ya no estaba de acuerdo con volver a la monarquía. Mucha gente ya no quería volver a la monarquía, entonces cuando ven que Napoleón se corona como emperador, les empieza a generar dudas y finalmente lo que hacen es pelear contra él y terminan quitándole el poder y exiliándolo en una isla francesa, en el Mediterráneo. O sea, lo sacan del continente, lo llevan a una isla y lo encierran a Napoleón en 1815, en una isla. Diego, diga. Ya. No, esa era la pregunta. Ya. Es Sí, que se quedó Napoleón está hasta 1815. Entre 1815 en adelante hay un tremendo problema en Francia porque se van a desarrollar distintas revoluciones. Una en 1820, después una en 1830 y después una en 1848. Distintas revoluciones a lo largo del siglo XIX que lo que van a hacer es consolidar esa idea que venía de la Revolución Francesa. O sea, que ya no se vuelva a la monarquía y que ahora busquemos una forma de gobierno que nos permita elegir a los representantes. En este caso en particular, se va a optar por la República Romana, que es un modelo que los romanos antiguamente tenían y que ahora le van a agregar algunos elementos más. Los franceses van a decir, bueno, volvamos a la República Romana, pero esta república va a ser distinta de la antigua y no va a tener monarquías. Por lo tanto, se va a dividir el poder del monarca. El monarca antes ejercía su poder ejecutivo, es decir, mandaba. También el monarca o el rey creaba leyes o las eliminaba, y también el rey ejercía la justicia. Si había alguna cosa que le molestaba de algo o alguna persona que había cometido un delito, se le llevaba frente al rey y el rey decidía si es que esa persona tenía que ir a la cárcel o tenía que pagar con una pena, incluso hasta con la muerte. Sin embargo, en la Revolución Francesa, lo que los franceses deciden de manera súper inteligente es esas tres cosas que el rey hacía antiguamente, dividirlas y dejarlas separadas, cosa de que ya nadie pueda concentrar el poder. Y allí aparece el poder ejecutivo, que es el gobierno, el poder legislativo, que es el parlamento, los que votan las leyes, y el poder judicial, quienes son los que ejercen entonces la justicia. ¿Bien? Se dividen los tres poderes y los franceses así se aseguran de que estos tres no estén juntos en una sola persona. ¿Bien? Fueron inteligentes en ese sentido. Y hasta el día de hoy nosotros utilizamos ese modelo, el modelo de los franceses. ¿Bien? Dos cosas entonces que en esa época se comienzan a generar y empiezan a generar bastantes problemas en la época. Uno de ellos es el marcado nacionalismo. Como Napoleón empieza a invadir los países, no lo hace de buena manera. De hecho, Napoleón mata a mucha gente. Es terrible las campañas militares que hace Napoleón. Mata mucha gente a los países que entra. Entonces, por ejemplo, a pesar de que Napoleón tenía una buena idea, que era quitar las monarquías de los demás países, lo hizo de manera muy violenta. Y las personas en esos países tuvieron que defenderse del imperio napoleónico, tuvieron que pelear en las guerras, y por lo tanto murieron muchas personas. Los reyes muchas veces no murieron, pero las personas sí. Por lo tanto, se generó un sentimiento nacionalista, es decir, los españoles empezaron a odiar a los franceses empezaron a odiar a los ingleses y a los españoles, los ingleses empezaron a odiar a los alemanes y a los franceses. Se generó una ola de nacionalismo en el siglo XIX, y al mismo tiempo la revolución industrial necesitaba de materias primas. Estas construcciones grandes
que necesitaban metales, que necesitaban piedra, que necesitaban, no sé, ropa, por ejemplo, para vestirse. Todos estos países industrializados necesitaron sí o sí de materias primas. Por lo tanto, ¿en dónde iban a encontrar las materias primas estos países europeos? Principalmente en las colonias fuera de Europa, en África, en América y en Asia, incluso hasta en Oceanía. En todos los continentes que estaban fuera de Europa, los europeos intentaron conquistar esos territorios, dominarlos y quitarles las materias primas para poder producir en sus países. Aquí en la imagen, esto nos refleja justamente el imperialismo. Es que Europa, Inglaterra, Alemania, Italia, incluso Japón, la Francia está representada acá, ¿ven? China, todos estos países se dividieron el territorio. Por eso siempre el imperialismo, cuando ustedes buscan imágenes, muestra que son personas acá que son los gobernantes de los países, los reyes, las reinas, los gobernantes, y se están dividiendo el territorio, lo están partiendo, ¿cierto? Como si fuera una pizza o como si fuera una torta. ¿Bien? Están dividiéndose el territorio porque lo que quieren hacer, como les mostré recién, es quedarse con ese espacio geográfico, controlarlo y quitarle las materias primas. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay alguna duda respecto de lo que hablamos recién, respecto de el nacionalismo que empieza a surgir en esa época o del reparto colonial en el imperialismo? ¿Hay alguna duda? Repito nuevamente, a mediados del siglo XIX, en 1840, 1850, los países europeos, principalmente Inglaterra y Francia, se están dividiendo el territorio fuera de Europa. Lo están tratando de repartir para poder controlarlo mejor, incluso para poder quitarle materias primas y así financiar en cierto sentido la revolución industrial que se está desarrollando en sus países. Ignacio, dígame. No tiene mucho que ver, pero como habló de África, ¿por qué siempre los negros han sido considerados como esclavos? O sea, desde harto tiempo. ¿Mm? ¿Por qué desde tanto tiempo? Porque desde mucho tiempo atrás, incluso antes de lo que generalmente se cuenta, han sido considerados esclavos. Sí, buena pregunta. Entre paréntesis, Ignacio, quedan 2 minutos y medio de la llamada. Cuando se corte, nos volvemos a conectar, ¿ya? Porque todavía queda mucha clase. Quedan por lo menos 20 minutos. Ignacio, muy buena pregunta. En la antigüedad y en la Edad Media, en el mundo griego y romano, incluso en la Edad Media, la gente de África no era discriminada o no tan discriminada. No era discriminada, de hecho había personas que habían afrodescendientes o negros que vivían en Europa, que habían cruzado el mar Mediterráneo y que vivían en esas localidades. Sin embargo, la gran mayoría del continente europeo, durante todo el siglo, perdón, durante toda la historia de la humanidad occidental, siempre se mantuvo, la gran mayoría digo, se mantuvo en sociedades tribales, vivían en tribus, principalmente de la caza y la recolección. Cazaban animales y recolectaban frutos, ¿bien? Y que al día de hoy, hasta el día de hoy, nosotros podemos ver eso, las tribus africanas, ¿bien? Eso es una sociedad tribal. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en algunas zonas de Europa, por ejemplo, el norte, que estaba más cerca en algunas zonas de África, por ejemplo, el norte de África, que estaba más cerca de Europa y del Mediterráneo, allí comenzaron a desarrollarse diversas civilizaciones y diversos pueblos que no eran ya tribales, que no vivían ya de la caza y la recolección, sino que empezaron a construir ciudades. Y luego los musulmanes invadieron toda esa zona y hasta el día de hoy Marruecos, Egipto, el Líbano, Túnez son países árabes. Pero en ese tiempo comenzaron algunas personas afrodescendientes o negras a tener importancia y a ser valoradas dentro del contexto europeo. Pero durante el siglo XIX, donde estamos hablando acá, en esta época, y anteriormente también, se justificaron ciertos elementos que tenían que ver con una superioridad racial. De hecho, aparecieron en esta época nosotros estudiamos el año pasado, como por ejemplo aparece la teoría de la evolución con
con Charles Darwin, ¿cierto? Este investigador botánico, zoólogo, que empieza a viajar por el mundo y empieza a escribir libros. Este caballero, cuando llega a Inglaterra, cuando vuelve de todos sus viajes, escribe una teoría que se llama la teoría de las especies.